Bienvenidos, en este video vamos a hablar un poco sobre vectores. Nosotros podemos localizar un punto en el espacio a través de un par ordenado de números a los que conocemos como coordenadas del punto. De forma general tenemos x, y, pero también podemos localizar a dicho punto trazando una línea recta que vaya del origen del sistema a dicho punto. A esa flecha se le conoce como vector. Entonces, un vector es un segmento de recta dirigida que tiene dirección, magnitud y sentido. A este vector se le conoce como vector de posición, ya que ubica la posición de un punto en el espacio. La dirección del vector está dada por el ángulo que se forma respecto al eje X, que nosotros representaremos en esta ocasión como phi. La magnitud del vector, que se representa de esta manera, es igual a la longitud de dicho vector. Noten lo siguiente, para cada dirección hay dos sentidos. Ahora, si nosotros proyectamos una sombra sobre los ejes de coordenadas, a esas proyecciones se les conoce como las componentes del vector, las cuales corresponden exactamente a los valores de las coordenadas del punto. Entonces, esta sería la componente en dirección de X, esta sería la componente en dirección de Y. Si nosotros conocemos las coordenadas del punto, o sea, las componentes del vector, y quisiéramos obtener la magnitud de dicho vector, aplicaríamos lo siguiente. Ya que la figura que se forma aquí es un triángulo rectángulo, y el vector es la hipotenusa de ese triángulo, podemos hacer uso del teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa será igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Entonces, la magnitud del vector ρ, que es el vector de posición, será igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Y ya que conocemos las componentes del vector, podemos hacer uso de la función trigonométrica de la tangente, la cual nos dice que la tangente de cualquier ángulo, que en este caso es phi, será igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto en este caso es y, el cateto adyacente es x. Si despejamos el ángulo, entonces tendremos que el ángulo es igual al arcotangente de y sobre x. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos encontrar el vector del punto Q, el cual está localizado en las coordenadas 3, 4. Entonces, ya que conocemos la componente en x y la componente en y, que es igual a 4, lo que hacemos para encontrar la longitud del vector es lo siguiente. La magnitud del vector Q será igual a la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado, que es igual a 5. El ángulo será el arcotangente de y sobre x. El valor de y es 4, el valor de x es 3. El arcotangente de 4 tercios es aproximadamente igual a 53 grados. Bien, pero ¿qué pasa si en cambio lo que conocemos es la magnitud del vector y su ángulo, y lo que queremos conocer ahora son las componentes del vector? Entonces, para conocer las componentes del vector, vamos a hacer uso de las funciones trigonométricas del seno y coseno. Recordemos que el seno de un ángulo, que en este caso es phi, es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces, sustituyendo, tendremos que el seno de phi es igual a y dividido entre la magnitud del vector. Si despejamos, el valor de y será entonces igual a la magnitud del vector multiplicada por el seno del ángulo que se forma. Si aplicamos la función trigonométrica del coseno, recordemos que esta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, en nuestro caso tendremos x dividido entre la magnitud del vector. Al despejar x, tendremos que esta es igual a la magnitud del vector multiplicada por el coseno del ángulo. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el vector cuya magnitud es igual a 9 con un ángulo de 60 grados. Entonces tendremos que x es igual a 9 por el coseno de 60 grados. Recordemos que el coseno de 60 grados es igual
a 1 medio, y entonces el valor de x es igual a 9 medios. Para encontrar la componente en y, tendremos entonces que es 9, la magnitud del vector, multiplicada por el seno de 60 grados. También recordemos que el ángulo de 60 grados puede ser escrito como la raíz de 3 dividida entre 2. Entonces tendremos que el valor de y es igual a 9 raíz de 3 dividida entre 2. Entonces las componentes de ese vector serán igual a 9 medios, 9 raíz de 3 medios, que corresponden a las coordenadas del punto al que apunta la flecha. Esta es la forma en la que pasamos de un sistema de coordenadas rectangulares a un sistema de coordenadas polares. En el sistema de coordenadas polares siempre vamos a tener un vector y un ángulo, mientras que en el sistema de coordenadas rectangulares tendremos las coordenadas del punto. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios.